Hola, hoy vamos a hablar de Perashat Vayera. En la Perashat anterior, Perashat Lech Lecha, termina en el capítulo donde Abraham Avinu es probado con una de las pruebas importantes que tuvo del Brit Milá. El Brit Milá para él fue una operación a los 99 años. Y como está escrito, el tercer día de cualquier operación es el más doloroso para los pacientes. En el tercer día de su operación, el tercer día después de su Brit Milá, Abraham Avinu estaba Petah Haoel, como lo dice en la Perashá, a las afueras de su hogar, desesperado. ¿Por qué desesperado? Porque no había podido cumplir la mitzvah de Achnasat Orjim, de traer invitados a su casa. Akadosh Baruj Hu, para protegerlo, sacó un sol muy potente, muy fuerte durante ese día, para que no haya gente caminando en las calles. Y entonces Abraham vino preocupado, como cuando una persona tiene una tienda y en esta tienda lleva varias horas y no ha entrado ningún cliente a comprar. Con la misma preocupación, Abraham vino estaba sentado afuera de su casa esperando que pasara, aunque sea una sola persona, para poder cumplir esta mitzvah. Akadosh Baruj Hu estaba haciendo la mitzvah de Bikur Jolim, de visitar a los enfermos. Akadosh Baruj Hu mismo fue a visitar a Abraham Avinu. Y mientras lo estaba visitando, al ver y al sentir su desesperación, su sentimiento de angustia por no haber cumplido esta mitzvah de traer un invitado a su casa durante este día, decidió Akadosh Baruj Hu mandar a 3 de sus ángeles. Y mientras hablaba con él, dice el pasuk algo muy interesante que quiero compartir. Dice el pasuk: Vaistá enad bayar, y levantó sus ojos y vio. Shelosha Nashim, vio a 3 personas que venían caminando. Se emocionó y dejó hablando a Akadosh Baruj Hu, como si lo dejó hablando solo, y corrió para hacer esta mitzvah de Achnasat Orjim. De ahí aprendemos, dice la Gemara, que es tan grande la mitzvah de Achnasat Orjim, tan grande, más todavía que recibir Penei Shejina, más grande que recibir a la presencia misma de Akadosh Baruj Hu, la presencia divina de Hashem. De ahí aprendemos de este acto donde Abraham vino, deja la presencia de Hashem y corre para hacer esta mitzvah. Y surge una pregunta muy interesante. Nosotros lo aprendemos de Abraham Avinu. La pregunta sería, Abraham Avinu, ¿de dónde lo aprendió? ¿Cómo sabía que podía dejar a Kadosh Baruj Hu en stand-by para correr a hacer esta mitzvah? ¿Cómo? Si lo más grande que hay en este mundo es tener el reflejo, la luz cercana de Hashem. Y él estaba hablando con él directamente. ¿Cómo supo? ¿Cuál fue la intuición que utilizó o la lógica que utilizó para entonces hacer esta mitzvah y dejar a Kadosh Baruj Hu de lado? Más que cada mitzvah y mitzvah que cumplimos, su objetivo principal es jalar más la presencia de Hashem al mundo. O sea, al final, con esta mitzvah iba a jalar más la presencia de Hashem al mundo, pero él ya la tenía con él. ¿Qué necesidad tenía de correr a hacer esta mitzvah? ¿Cuál fue el motor? ¿Cuál fue la lógica que hizo que nuestro patriarca Abraham Avinu hiciera esta acción tan interesante? Hay varias respuestas a esta interrogante. La primera de ellas, dicen nuestros jajamim, una lógica interesante. Si Akadosh Baruj Hu tuvo que sacar el sol de su estuche, como le dice Rashi, Hamam min Artika, para que haya un sol mucho más fuerte y de esa manera no haya gente pasando por las calles, esa era la única manera que vio Hashem para evitar que Abraham Avinu cumpliera esta mitzvah en el momento que estaba indispuesto para cumplirla. Dijo Abraham Avinu, si Hashem tuvo que hacer eso para evitarme de cumplir la mitzvah, y no sería suficiente que él viniera a hablar conmigo para que yo no cumpliera la mitzvah, entonces es una lógica. Se dio cuenta de que a pesar de que estuviera presente Akadosh Baruj Hu con él debía estar esperando y corriendo por encontrar una sola persona para poder cumplir la mitzvah de meterlo a su casa, a Achnasat Orjim, darle todo lo necesario para tener tranquilidad, satisfacción y continuar su viaje. Esa es una primera respuesta. Segunda respuesta interesante, que a mí en lo personal me cambió mucho la visión, me ayudó mucho a entender puntos importantes en la vida. Abraham Avinu fue el primero en reconocer que hay un solo Dios en este mundo. Fue el primer monoteísta. Él tenía 2 opciones en su vida personal. Por un lado, él podía haber decidido irse a vivir en una isla desierta y disfrutar de la cercanía de Akadosh Baruj Hu durante todo el resto de su vida, como muchas otras religiones lo hacen. Sin embargo, Abraham Avinu decidió que después de haber reconocido a Akadosh Baruj Hu, su misión en este mundo era esforzarse por los demás y darle a otros. Y por eso,
durante toda su vida, estuvo preocupado por hacer que la presencia de Kadosh Baruj Hu sea mucho más clara en este mundo, se refleje hacia todas las personas. Invitaba, su casa tenía 4 puertas, como dicen los jajamim, que nadie tenga que ni siquiera dar una pequeña vuelta para entrar, que por el lugar donde viniera, que directo entrara. Le servía todos los mejores manjares. Y terminando, hablaba y les decía, obviamente al terminar cualquier persona de comer dice al que le sirvió muchas gracias. Abraham vino y les decía, no tienes nada que agradecerme a mí. Hay que voltear arriba y agradecer al que nos dio a mí y a ti toda esta comida y toda esta abundancia. Ese fue su trabajo durante la vida. Dicen los jajamim, cuando Abraham vino con su propia vida, nos hizo entender que era más importante trabajar y dar por los demás que solamente quedarse en una isla desierta con la cercanía de Kadosh Baruj Hu. De verdad, un Yehudí tiene como misión reflejar la luz de Hashem al mundo. Por lo tanto, no nada más quedársela a él y nada más, quedarse probablemente en ayunos o sin hablar durante largos periodos. No, el Yehudí tiene que vivir su vida, su mundo natural y tratar de esa manera influenciar o influir al mundo en el que vive, para que de esta manera, Bezat Hashem, todo el mundo podamos reconocer a Kadosh Baruj Hu y vivir con esa conexión espiritual especial. Otra forma de contestar a este interrogante, una forma muy interesante, dicen los jajamim. Vamos a dar una pequeña introducción en donde entenderemos realmente de qué estamos formados. Hashem hizo como una unión entre cuerpo y alma, una unión un poco curiosa, un poco interesante, en donde, si nos ponemos a pensar, son 2 opuestos completamente diferentes, el cuerpo y el alma. El cuerpo busca placer de este mundo, busca tranquilidad, el cuerpo, comer, dormir, etcétera, etcétera. Y el alma, nada de eso le funciona. De hecho, nada de eso le interesa. Al alma le interesan cosas espirituales, cosas trascendentes, cosas que tienen que ver con nosotros directamente y a Kadosh Baruj Hu. De repente, Boreolam, por algún motivo, entendió que un ser humano tenía que ser formado por las 2 partes, cuerpo y alma. Si fuéramos formados solamente por alma, seríamos ángeles. Si fuéramos solamente formados por cuerpo, entonces seríamos parecidos más a ciertos animales que también tienen alma, pero no tienen neshama, la última parte importante que tenemos todos los seres humanos. Esa es nuestra composición. De hecho, esa es la lucha diaria que tenemos entre nuestro cuerpo y nuestra alma. El cuerpo jala y el alma jala para su lado, el cuerpo para su lado. La pregunta sería, ¿no creemos que probablemente el cuerpo tiene un hándicap muy grande al alma? Te voy a poner un ejemplo. Cuando la persona deja de comer durante varias horas, el cuerpo empieza a pedir. Directamente nos empezamos a sentir mareados, directamente empezamos a sentir debilidad en el cuerpo, directamente nuestras actividades son diferentes, simplemente por unas pequeñas horas que no le dimos al cuerpo sus necesidades. Imagínate cuando pasas una noche entera sin dormir, a la mañana siguiente sin querer te estás durmiendo. Cuando tratas de concentrarte en algo, luego empezamos a cabecear. Pero el alma, ¿qué sucede? Muchas personas en situaciones diferentes me han comentado, jajam, yo la verdad no como kasher y no siento nada, o yo hago tal cosa y tampoco no siento nada dentro de mí. Entonces aparentemente hay como un pequeño hándicap entre el cuerpo y el alma. Si las decisiones que tuviéramos que tomar diariamente fueran entre el cuerpo y el cuerpo exige lo suyo y el alma no lo hace, el alma no exige lo suyo. Por lo tanto, obviamente las decisiones van mucho más inclinadas al cuerpo que al alma. Eso es la realidad. Pero la verdad, el trabajo es nuestro. La Neshama no pide lo que necesita porque nosotros no se lo damos. Y quiero compartir contigo un ejemplo muy bonito que me sucedió cuando tuve mi primer hija. Estábamos en el hospital como padres primerizos y llega una doctora ya para darnos de alta y nos dice, como padres primerizos debo informarles que si su hija no se despierta en 6 horas para comer, es muy importante que la despierten y le den de comer. A lo que yo, en tono burlón, le contesto a la doctora, si no se despertó en 6 horas, es una maravilla. Quiere decir que tuvimos una noche exitosa y pudimos descansar mi esposa y yo. A lo que me respondió la doctora seria y de hecho hasta un poco molesta por mi comentario. Me dijo, no estoy jugando. Si tu hija no se despertó en 6 horas, no quiere decir que no tiene hambre. No quiere decir que su cuerpo no necesite comer. Lo que sucedió es que al ser un recién nacido, la glucosa baja. Y cuando la glucosa de un recién nacido baja, ya no tiene fuerzas para llorar,
ya no puede llorar. Y entonces corre peligro de vida. A lo cual, a la respuesta tan fuerte y tan dura de la doctora, tomamos mucha seriedad y de ahí en adelante lo hacemos con todos nuestros hijos, casi con reloj. Pasan antes de las 6 horas, estamos preocupados porque ya estén comiendo. Principalmente cuando son bebés, cuando somos adultos, no hace falta, nuestro cuerpo nos pide demasiado. Este mismo ejemplo yo lo utilizo para la Neshama. La Neshama no quiere decir que no sienta, la Neshama no quiere decir que no esté presente, simplemente no tiene fuerzas, como si fuera que se le bajó la glucosa. En el ejemplo anterior que utilizamos, a la Neshama, no tiene fuerzas para pedir. Pero lo óptimo de un ser humano sería como Abraham Avinu. ¿Qué sucedió con Abraham Avinu? Como dije al principio de la plática, Abraham Avinu estaba parado afuera de su casa, angustiado, nervioso, por no haber podido cumplir una mitzvah durante ese día. Ya habían pasado varias horas y estaba muy preocupado. ¿Alguien se ha preocupado alguna vez con esa preocupación por no haberse puesto el tefilín, por no haber hecho una mitzvah de gesed, de ayudar a los demás? Difícilmente. Abraham Avinu, con su fuerza, había conquistado su cuerpo y le había dado la voz y el micrófono a su Neshama también. Y había logrado por lo menos un estatus parcial, en el cual, así como el cuerpo pide lo suyo, la Neshama también lo hace. Y a todos nos ha pasado. Seguramente te ha pasado que si un día no te pones el tefilín, ese día te sientes un poco diferente. Seguramente, si eres mujer y no leíste Tehilim, los que tienes acostumbrados de leer ese día como sientes que algo te falla, algo te falta. Ese sentimiento son las pequeñas voces de la Neshama. Son las voces de la Neshama diciéndote, me hace falta, aquí estoy, necesito que me des de comer también a mí. Yo también existo. Nosotros aprendemos de nuestro patriarca Abraham Avinu lo que sería lo óptimo de todo Yehudí. Tratar de entender que así como las necesidades físicas del cuerpo son indispensables, el cuerpo las pide, las necesita, de la misma manera lo hace nuestra Neshama. Démosle el micrófono a la Neshama para que lo haga. Démosle la glucosa necesaria para que entonces pueda pedir, pueda sentir un poco más. Con esto, quiero contestar a la interrogante que dijimos al principio. ¿Cómo puede ser que Abraham Avinu dejó hablando solo a Kadosh Baruj Hu y se fue a cumplir la mitzvah de Achnasat Orhim? ¿De dónde? ¿Cómo salió? Una pequeña explicación que va muy acorde a lo que dijimos antes. Dicen los Jajamim, ¿para qué la Torah tuvo que decir tan específicamente en el Pasuk? Baisá Enab Bayar, y levantó los ojos y vio Shelosha Anashim, a los 3 hombres, para correr y traerlos a su casa y hacer esta mitzvah. ¿Para qué tan específico? Directamente que diga Bayar y vio a los tres ángeles, a las 3 personas, y los metió a su casa para la mitzvah de Achnasat Orhim. La respuesta es, el cuerpo de Abraham Avinu funcionaba acorde a su Neshama. Su cuerpo estaba entrenado. Y así como sus necesidades del cuerpo, el cuerpo las pide, su Neshama las pedía también. Su angustia era tan alta y tan grande que Akadosh Baruj Hu decidió mandarle a los ángeles porque vio que ni siquiera con la presencia divina de Akadosh Baruj Hu él le podía estar tranquilo. Él necesitaba desarrollarse y cumplir mitzvot, porque para eso fuimos creados en este mundo. Él veía un día sin hacer una mitzvah como un día perdido, un día sin sentido. Pero ya estás con Akadosh Baruj Hu. La realidad es que para estar con Akadosh Baruj Hu vamos a tener muchos años, toda una eternidad de hecho. Pero mientras estamos en este mundo, tenemos oportunidad de seguirnos desarrollando. Abraham Avinu, como un buen businessman, entendió qué es lo importante y qué es lo que tenemos que hacer. Su cuerpo lo llevaba a hacer esta mitzvah. El segundo tema que quiero platicar con ustedes sobre esta perashá, un capítulo impresionante del cual los Yehudim seguimos recibiendo méritos y méritos durante todas las generaciones. El momento o el capítulo en donde Abraham Avinu es probado con la última de las pruebas, la 10ª de ellas, y probablemente la más difícil, tomar a su hijo Yitzhak, su único hijo de su esposa Sará, que pudo tener hasta los 100 años, tomarlo y sacrificarlo para Hashem. Una prueba muy difícil, ya que durante todo el tiempo la ideología de Abraham Avinu era prohibir ante toda la gente los sacrificios humanos. Él entendía que no tenía ningún sentido. De repente Hashem le dice, agarras a tu hijo y lo llevas. Imagínense, ¿qué va a contestarle a la gente? Toda tu vida te has dedicado a proclamar y a decir que no en contra de los sacrificios humanos. De repente, tú fuiste el que sacrificaste a tu propio hijo. Qué difícil. Además, la naturaleza de Abraham Avinu, Gesed, ayudar, dar, se preocupó por todo el mundo, por toda la gente, por su propio hijo. Y con su propio hijo iba a accionar la fuerza más grande de matarlo.
Era una prueba que iba totalmente en contra de su esencia, en donde Akadosh Baruj Hu le pidió, demuéstrame en tu esencia que todo tú estás para mi servicio, que todo tú estás para contestar y llevar siempre mis estatutos. Dentro de este capítulo vemos una parte muy interesante. Cuando ya llegó Abraham Avinu, listo para hacer la quedá, para matar a su hijo, está escrito, Vaikajet Maahelet Lishhotet Beno, tomó el cuchillo que lo llamaron Maahelet. Maahelet significa algo que como que da de comer, Maahelet, de Ogel. Porque dicen los Jajamim, a partir de ese cuchillo y de ese acto, nos da de comer a todas las generaciones en adelante, por ese acto heroico de nuestro patriarca Abraham Avinu. Sin embargo, sigue diciendo el pasuk. Se presentó el malaj con Abraham Avinu y le dijo, Vayomer, al tishlach ya deja el anar, no toques al muchacho, ve alta hazlo meumá, no le hagas nada, que ataya dati, porque ahora me doy cuenta, que yaré Elohim ata, que tú eres una persona temerosa de Hashem, velo hasachta et binja et yejedeja mimeni, y no privaste a tu hijo único de mí. La pregunta salta directamente. ¿Para quién iba a ser el sacrificio de Yitzhak? Obviamente para Kadosh Baruj Hu. Sin embargo, aquí está hablando un malaj, un ángel, con Abraham Avinu y le dice a Abraham Avinu, no lo toques, alta hazlo meumá, no le hagas nada, porque ahora me doy cuenta que tú eres íntegro en tu servicio a Kadosh Baruj Hu, porque no privaste a tu hijo de sacrificarlo mimeni, así como lo dice el pasuk, de mí, sacrificarlo a mí, como se podía entender. La verdad es una pregunta muy dura. Durante varios años estuve con la interrogante hasta que Baruch Hashem este año pude encontrar la respuesta. Escuchen muy bien. Como una introducción a la respuesta, todos debemos saber que nuestros actos materiales en este mundo, cuando los dedicamos a hacer una mitzvah, generamos una energía espiritual muy importante. Esa energía se traduce en un ángel. Cada vez que hacemos una mitzvah, creamos un ángel que por supuesto está a nuestra protección, un ángel que es creado de nuestros buenos actos. Desgraciadamente lo mismo cuando no hacemos las cosas correctas. También creamos una energía no positiva y el ángel que se crea es un ángel no positivo también. En este caso, y bajo esa premisa, podemos entender muy bien el pasuk, como ponen una coma nuestros jajamim, y dicen así, Vayomer, al tishlach yadcha lanar, no toques al muchacho, ve alta hazlo meumá, no le hagas nada, ki ata yadati, porque ahora me doy cuenta que yaré lo que mata. Velo hasachta en dinjai dijedeja, y no privaste a tu hijo único, coma, mimeni. ¿De dónde me doy cuenta? Dijo el ángel. ¿De dónde me doy cuenta? De que tu mitzvah fue íntegra y completa. ¿De dónde me doy cuenta? Mimeni. De mí mismo me doy cuenta. De hecho, yo soy el ángel que creaste, Abraham Avinu, con esta intención increíble de hacer una mitzvah tan grande de sacrificar a tu hijo. Yo soy ese ángel. Y de verme a mí, de ver mi completez como ángel, con tanta energía, veo que tu mitzvah fue hecha al 100%. ¿Por qué? Porque a veces cuando hacemos un acto bueno, pero no lo hacemos al 100%, probablemente el ángel que creamos es un ángel con defectos. Puede ser un ángel débil, puede ser un ángel a lo mejor cojo o que no tiene las fuerzas, porque faltó en el acto positivo que hicimos, faltó. Cuando el ángel se refiere a Abraham Avinu, le dice, ahora me doy cuenta que tu acto fue completo, porque al verme a mí como ángel completo, lleno, todo repleto de energía, me doy cuenta que tu acto fue real y completo. El hidush, o la novedad que yo quiero compartir con ustedes, es que no nada más cuando fue un acto. En este momento Abraham Avinu no realizó lo que pensaba hacer, no mató a su hijo, como era la orden original de Akadosh Baruj Hu, solamente tuvo una intención de hacerlo. Increíble. Quiero compartir con ustedes este hidush que a mí en lo personal me ayuda mucho. No nada más cuando haces actos positivos, sino cuando te dispones con toda la disposición completa de hacer algo bueno, ya se genera ese ángel y probablemente ese mismo ángel es el que te ayuda a que lleves a cabo lo que tenías pensado hacer. Tenías en tu mente ayudar a alguien con todo tu corazón, desde ese momento ya creaste al ángel. Si realmente tu intención era pura, completa y llena, como la de Abraham Avinu, llevar a su hijo Isaac a sacrificar, de la misma manera, cuando tú tienes la intención de hacer algo grande, el ángel ya se creó. Y ese mismo ángel es el encargado de ayudarte a llevar a cabo lo que tenías pensado. Vamos a pensar nada más qué importante y qué trascendente son cada cosa que hacemos en este mundo. Todo lo que hacemos tiene una trascendencia increíble. No nada más en lo material, principalmente voltemos a ver a lo espiritual. Obviamente como no lo vemos o no lo sentimos, como todas las cosas materiales, nos cuesta más trabajo. Pero ojalá, Bezrat Hashem,
que podamos entender a partir de estas perashot, a partir de los actos profundos que hicieron nuestros patriarcas, que realmente de cada cosa que haces dejas una estela muy grande, una huella muy importante y creas algo espiritual que nunca, jamás se borra. Gracias.